Bueno, hemos visto estas visualizaciones que hacemos en Lapsum. eh, Hemos visto cómo se calcula la U-matrix, cómo se calculan los mapas de componentes y en las aplicaciones hemos visto cómo se utilizan. Pero otra visualización que utilizamos mucho son los mapas de clustering. Entonces hoy vamos a ver cómo se calculan en Lapsum. Esto, aquí me falta una cita, es una metodología que nosotros nos copiamos de un software que se llama Discovery Some Mind, algo así. Pero fue publicada más o menos por el 2000 en un artículo de Besanto. Eh, Él no es que haya modificado el algoritmo del SOM, solo a él se le ocurrió construir este mapa de clustering. Y la idea es sencilla. Lo que se hace, lo que necesitamos es colorear todas las neuronas que pertenezcan a un clúster, colorearlas del mismo color. Entonces lo que se le ocurrió a Besanto es tomar los pesos que habitan en el espacio de los datos. Acuérdense que los datos habitan en su propio espacio y cada uno de los hexágonos tiene un asociado, los hexágonos son neuronas, tiene asociado un vector de pesos que habita aquí y son estos puntos rojos o amarillos. Entonces, lo que se le ocurrió a Besanto es, vamos a pasarle los pesos de las neuronas a un algoritmo de clustering para determinar qué neuronas pertenecen al mismo clúster. Y ya que sepamos a qué clúster pertenece cada neurona, cada vector de pesos, entonces los coloreamos del mismo color. Esa es la idea general. Podríamos usar el algoritmo K-means que vimos antes. eh, y también podemos usar, pues cualquiera. Ya vimos el K-means. Lapson por default utiliza clustering jerárquico. Es un clustering de... el K-means entra en la categoría de los algoritmos particionales, porque de lo que se trata es de partir el conjunto de entrada en K medias o K partes. Y el algoritmo de clustering jerárquico se divide en dos. Hay uno que se llama divisivo y otro que se llama aglomerativo. Se podría decir en inglés, el divisivo es top-down y el aglomerativo es bottom-up. Ahora que veamos el algoritmo les va a quedar muy claro por qué uno es top-down y el otro es bottom-up. Bueno, para ver ese algoritmo vamos a considerar este ejemplo, que en este ejemplo tenemos 6 datos y tenemos las etiquetas de cada uno de los datos. La idea es identificar, la idea de este algoritmo jerárquico es no solo identificar un clustering o un agrupamiento, sino todos los agrupamientos posibles. Acuérdense que cuando decimos clustering o agrupamiento, a lo que nos referimos es a una partición específica. Por ejemplo, aquí podríamos pensar en el clustering de 3 clusters, 3 grupos. Eso es un clustering. Cuando digo va a identificar todos los clusterings posibles, a eso me refiero. Vamos a borrar. Entonces, lo que hace el aglomerativo
el clustering jerárquico aglomerativo es considerar el clustering trivial en el que cada dato está en su propio clúster. Es decir, en este ejemplo, el clustering de 6 clústeres. Entonces, cada punto lo vamos a poner en su propio clúster. Aquí no salió bonito. No lo estoy haciendo bien. Voy a hacer el dibujito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos nuestros 3 puntos. Lo padre de estos algoritmos jerárquicos es que construyen un diagrama, una visualización del clustering. El siguiente paso, ya que tenemos todos los clústeres, aquí son 6 clústeres de un solo elemento, se calcula la matriz de distancias entre todos ellos. ¿Para qué? Para buscar los 2 puntos más cercanos. Aquí voy a hacer una trampita. Ya me salí. Tanto que me costó hacer este dibujito. Necesito alejar este punto para que el ejemplo sea más claro y sea más fácil. Ahora sí. Entonces, ya tenemos el primer clustering, donde cada punto está en su clúster. Y tenemos calculada la matriz de distancias entre todos los clústeres, que sería, normalmente se usa la distancia euclidiana. Y el algoritmo dice, bueno, pues une a los 2 clústeres más cercanos, que en nuestro ejemplo, los 2 clústeres más cercanos son el clúster que contiene al dato 1 y al dato 2. Entonces, este lo vamos a unir y ellos van a hacer un clúster. Y voy a trazar un rectangulito aquí. Y la altura de este rectangulito va a representar la distancia entre esos 2 clústeres. Entonces, en el eje vertical, lo que tengo es altura y la altura representa la distancia entre los 2 clústeres. Ya que uní estos clústeres, ahora tengo un nuevo clustering. Este nuevo clustering tiene 5 clústeres. El clúster que contiene a los elementos 1 y 2 y todos los demás. Y como hay un nuevo clúster, tengo que actualizar mi matriz de distancias entre los clústeres. Hay que calcular ahora la distancia de estos puntos a este nuevo clúster. Ya que actualicé esa matriz de distancia, se vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Cuáles son los 2 datos más cercanos? Pues perdón, ¿cuáles son los 2 clústeres más cercanos? Son el 3 y el 4. Vamos a poner aquí el 4 y el 3. Puede ser como sea. Y ellos están un poquito más lejos. La distancia entre ellos es un poco más grande que la distancia entre 1 y 2, por eso la pongo más alta. Después se actualiza la matriz y volvemos a unir a los 2 clústeres más cercanos, que ahora son el clúster 5 y 6. Después, ¿cuáles son? Ahora ya tengo 3 clústeres y se vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Quiénes son los 2 clústeres más cercanos? Pues serían estos 2 clústeres. Entonces ahora hay que unir a estos 2 clústeres en uno solo y sería trazar esta línea.
Y bueno, finalmente hay que unir estos dos para que se conviertan en un solo clúster. ¿Está claro el algoritmo? Todo bien. Bueno, entonces, ya acabó el algoritmo y creó todos los clusterings posibles. Vean que partimos del clustering trivial con 6 clústeres y llegamos al otro clustering trivial de un solo clúster, donde en ese clúster están todos los datos. La pregunta del millón es, ¿cuál es el mejor clustering? Y bueno, ese, eh, ese algoritmo ya lo vimos, está por ahí grabado. Vimos el algoritmo Silhouette de Rousseau. Lo que se hace es, ya que se construyó toda la jerarquía de clústeres, pues se evalúa cada uno de ellos con el algoritmo de siluetas o cualquier otro. En Scikit-learn, el segundo más famoso es Davis-Baldwin, pero hay otros 4 o 5. Lapson los calcula varios de esos y da una, no sé si se acuerdan que, bueno, vamos a hacerlo aquí rapidito. Eh, Vamos a hacer algo así sin este, fijarnos mucho en las interpretaciones. Cargamos los datos, los estandarizamos, normalizamos, creamos una red neuronal y la entrenamos. No modifiqué el tamaño de la red ni los parámetros para hacerlo rápido. Y vamos a calcular el mapa de clustering. Calculamos aquí eh, y Lapson creó la jerarquía, no nos la mostró y ejecutó estos algoritmos de evaluación de clustering. Ver que Silhouette nos dice aquí que hay 2 clústeres, Davis-Baldwin dice que hay 9, Kalinsky 99, Dunn 99, solo hay 2 coincidencias. En 99 no le hacemos caso porque ya es como un clustering trivial de que cada dato esté en su propio clúster. Los buenos generalmente son los de pocos clústeres. De hecho, el de 2 tampoco es bueno. Hay coincidencia entre Silhouette y este que se llama Modified Gamma, pero tampoco es bueno. Entonces, esto es lo que nos da Lapson. Cuando hay una buena estructura de clústeres en los datos, los métodos coinciden, pero estos datos no tienen una buena estructura de clúster. Ok. Aquí también este diagrama lo usan mucho los biólogos porque se usó para estudiar las familias entre especies y se le llama filogenia, después de que se usó eh, para estudiar las familias entre especies, se empezó a utilizar para aminoácidos, proteínas, genes, porque se pueden comparar y agrupar, hacer clustering. Y el dendrograma, así se llama esto, lo voy a escribir, dendrograma, es esta visualización, pues te sirve para ver cómo se agrupan. De hecho, uno aquí visualmente puede construir diferentes clusterings. Si, por ejemplo, me paro a esta altura y me imagino esta línea que está cruzando aquí, entonces me da los clústeres
Este es un clúster, este es otro clúster, y aquí tengo dos clústeres porque partió debajo de la unión entre el 5 y el 6. Entonces tendríamos uno, dos, tres, cuatro clústeres. Y así uno puede jugar aquí visualmente, ver cómo se agrupan eh, los datos. Ok. ¿Cómo funciona el otro algoritmo? Ahorita vimos el aglomerativo. ¿Cómo funcionaría el divisivo? El aglomerativo parte de que cada dato está en su propio clúster y el divisivo parte de que todos los datos están en un solo clúster. ¿Alguien me tiene idea de cómo podría eh, s- empezar el divisivo? ¿O cuál es la idea? ¿Qué idea se les ocurre para definir este algoritmo? Este, podría ser que, por ejemplo, ese clúster se vaya haciendo cada vez más chico, más chico, más chico y vaya viendo cuáles deja fuera. Exacto. Eh, ¿Y a quién o quiénes dejaríamos fuera en el primer paso? Al 6, al 6. Podría ser el 6, ¿no? Visualmente nos gustaría que Sí. fuera nos parece que es el 6. Ujú. Eh, sí. Y entonces, ¿qué habría que hacer para decidir? Digo, visualmente nosotros lo estamos viendo, pero para que la computadora decidiera que hay que sacar al 6, ¿qué información debería tener? Pues algo para compararlo, ¿no? Podría ser la distancia de esa observación a un centro. Ajá, por ejemplo. Eso nos va a llevar ahorita a ver algo que omití en el algoritmo anterior. Sí, pero no solo de la observación 6 al clúster, sino de todos los datos que están en el clúster al clúster. Imaginemos que usamos el centroide, como dijiste. Va- Hay que calcular la distancia de todos los datos al centroide, ¿no? Y entonces ahora sí, la computadora los puede ordenar. Bueno, en tu algoritmo los ordenas y te quedas con el que está más lejos, que sería el 6, ¿no? Esa, esa sería la opción, pero necesitas calcular la distancia de todos contra el centroide para poder decidir, así como nosotros, sería el equivalente a la decisión que visualmente tomamos nosotros, ¿no? Como que nosotros hacemos un cálculo visual de la distancia, de esas distancias, e inmediatamente nos damos cuenta que el 6 parece estar más alejado del clúster que el resto. Bueno, perfecto. Pero vamos a ver algo que obviamos hace rato, que obvié, fue que la canción es cómo se calcula, este ya es un clúster. ¿Cómo se calcula la distancia de un punto a un clúster o de un clúster a otro clúster? ¿Cómo se calcula esa distancia? ¿Qué maneras se les ocurren para calcular, aparte del centroide, que fue la que ya vimos,
la distancia de este punto a este clúster. ¿Qué otra opción hay? ¿Qué otras opciones? O sea, sería de... Ah, ok. ¿Otra vez? O sea, tenido, o sea, del punto que está fuera del clúster al clúster o a la Ajá. observación que está dentro del clúster. Bueno, en principio es al clúster. Pero Y el clúster es algo como empírico, ¿no? O sea, o literal es un círculo que lo rodea. eh, bueno, por ahí podrías empezar a generar ideas. Acá decidimos usar el centroide como el, la característica del clúster para poder calcular distancias de ese clúster a otros datos. Pero podrías pensar en un volumen, como lo estabas, o en un área, ¿no? Que está cubierta por ese clúster, como el circulito. Pero bueno, eso se complica. Realmente el razonamiento es más sencillo. Luis o Itzel, ¿no se les ocurre nada? Bueno, la pregunta es, si yo, eh, bueno, nos pareció lógico el centroide, ¿no? Podríamos calcular aquí el centroide y considerar que la distancia de este dato a este clúster está bien representada por la distancia al centroide, ¿no? Pero otros podrían decir, oye, pero es que aquí hay un dato que está más cerca. Ese dato del clúster está más cerca del dato, de este otro dato, que el centroide. Entonces, como que no está bien representado. O quizás, o sea, si este dato quisiera llegar al clúster, bastaría la distancia mínima, que esa sería la distancia al dato más cercano, ¿no? Y ya con eso llegaría alguien de este dato a este otro dato, ¿no? Bueno, ese es el otro criterio que se llama single linkage. Y otra gente podría decir, no, pero ¿sabes qué? Mejor debería cubrir a todo el clúster esa distancia y no solo al más cercano. Mejor agárrate la distancia al dato más lejano y con eso garantizas que tienes la distancia de este dato a todos los del clúster. Tienes representada esa distancia y entonces a ese le llamaron complete linkage. Y esas son las tres opciones que hay en los algoritmos o en los sistemas de clustering jerárquico. Es un parámetro, un hiperparámetro que hay que definir en los sistemas de estadística, en R y ahora en Python. Es un hiperparámetro que hay que definir. ¿Qué algoritmo quieres? Y esto aplica tanto para el aglomerativo como para el divisivo. Entonces, en el ejemplo que teníamos antes, el que veíamos el 6 como el dato más alejado del clúster, habría que considerar las tres opciones, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en el single linkage, cuando calculáramos la distancia del 6 a todo el clúster, hay que quitarlo a él, claro.
Entonces la distancia sería del 6 al 5. Esa es la distancia del dato 6 al clúster. Pero si estuviéramos en el complete, que hubiéramos seleccionado complete en lugar de single, la distancia del dato 6 al clúster sería la distancia que hay entre el 6 y el 1, ¿no? ¿Sí está claro eso? Creo que no vi el mensaje de tuyo, Luis, cuando dijiste calcular la distancia entre los mismos puntos. Perdón. Sí, cuando estábamos, voy a repetirlo. Cuando nos comentó Rafa que la idea de cómo determinar que el 6 es el que hay que sacar del clúster, acuérdense que en el divisivo todos están en el clúster y queremos sacarlo. Entonces queremos hacer esto, que el seis queda en su propio clúster y todos los demás datos todavía están dentro del clúster. Y lo que dijimos es que había que calcular la distancia de cada dato al clúster y que intuitivamente decíamos que el 6 iba a ser el dato más alejado del clúster y que por lo tanto era el que teníamos que sacar del clúster. Ahora que les comenté que hay varias opciones para calcular distancia entre clústeres que tengan más de un elemento, esa es la condición. Porque si el clúster tiene un solo elemento, pues sería la distancia entre los datos y ya. Pero como aquí el clúster tendría 5 datos, hay que calcular la distancia al clúster y vimos que son estas 3 opciones. Entonces, pensando en que estamos calculando la distancia del dato 6 al clúster. Y dijimos, cuando Rafa lo comentó, vamos a considerar el promedio del clúster para calcular la distancia del punto 6 al clúster. Y entonces dijimos, la distancia que hay que calcular es esta. Y pues también intuitivamente ahí nos dimos cuenta que el 6 como que era realmente el centroide debería estar un poquito más acá abajo, porque el 6 no estaría. Y después vimos que en lugar del promedio podríamos usar otro criterio que era el single linkage, que consiste en utilizar la distancia más chica. Entonces, la distancia del 6 al clúster sería la distancia que hay del 6 al 5, sería este pedacito. Pero si en lugar de haber escogido single linkage hubiéramos escogido complete, entonces la distancia que habría que usar es la distancia que hay hasta el 1. Esa es la distancia que habría que usar con complete. Y te va a dar un clustering totalmente diferente. Para que me crean, vamos a cambiar aquí average y vamos a correr el clustering. Y vamos a dejar 3 clusters, como está por default. Vean, la parte de arriba de las neuronas está en un clúster, luego está este clúster de la esquina y este otro clúster. Si cambiamos a complete, lo que estamos haciendo aquí es cambiando el linkage. Se corre de nuevo el algoritmo de clustering, las evaluaciones y no hemos cambiado el número de clústeres. Tenemos 3.
se dieron cuenta que estas neuronas que están aquí estaban en el clúster, en este clúster y no en el de arriba. Ahí hubo un cambio. Si nos vamos a single, vean, este sí es totalmente distinto. Nos dice que hay un clúster son todas las neuronas azules, el otro clúster es el amarillo y el otro es el verde. Entonces es muy importante seleccionar el adecuado. Eh, y lo que nosotros, como es muy difícil tener esos criterios, lo que hemos hecho es, hay un script aquí que no voy a poder correr, un script de Python que se llama Clustering Evaluation, que lo que hace es evaluar, hacer las evaluaciones de los clustering con single, complete, war y average. Y entonces ahí en las gráficas uno puede ver qué tan buenos son los clusterings. Este clustering va a ser malo, este agrupamiento. Entonces va a tener, si le aplicamos la métrica de evaluación, le va a dar un valor malo. A ver, vamos a correrlo otra vez para ver si lo logramos ver aquí. Sí, aquí se ve. ¿Se acuerdan cuando vimos Silhouette? Que el coeficiente de Silhouette, entre más grande es mejor. Y de hecho, tiene que aproximarse al 1. Y vimos que cuando la clasificación de plano es muy mala, el clustering es muy malo, iban a aparecer valores negativos aquí en la evaluación. Y es lo que estamos viendo en esta gráfica. Los clusterings chicos de 2 clusters tienen todavía un valor positivo en el índice, pero a medida que cuando pasas al 3 ya se volvió negativo. De hecho, yo creo que este es el 2, el 3 y el 4, y este que está así positivo es un solo clúster. Ok, vamos a hacer una búsqueda aquí porque no tengo la definición de Ward. Y lo vamos a leer juntos. Fíjense. El, este criterio WAR es una alternativa a los tres linkage que vimos. Es un poco más complicado y es un criterio que tiene que ver con la varianza, perdón, y lo que busca es minimizar la varianza de los datos dentro del clúster. ¿Qué se logra con ello? Recuerden que las dos ideas principales aquí en clustering son cuando, andamos buscando un clustering, un agrupamiento específico, lo que queremos es que se cumplan dos cosas, que los datos que estén en un clúster se parezcan mucho y que esos datos sean muy diferentes a los datos que están en otro clúster. Este criterio de Ward lo que busca es minimizar la varianza dentro del clúster. O sea, que busca clústeres que estén muy densos, que los datos estén muy cerquita de entre ellos. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en el algoritmo aglomerativo,
y estuviéramos con el criterio WAR y tenemos a todos los datos en su propio clúster, con el criterio WAR diríamos, ¿a quiénes tenemos que unir? Bueno, una opción yo lo haría de esta manera. ¿Qué pareja de datos tengo que unir? Bueno, consideraría todas las parejas y entonces en las parejas buscaría, calcularía la varianza y entonces la pareja con la varianza mínima sería la que uniría. Así es como yo lo haría. Ajá, exacto, fíjense, aquí está. Ah, aquí está, vean. Supongamos que los clústeres I y J se van a mezclar y conocemos sus distancias. Claro, es un poco más complicado de lo que yo dije. Realmente se consideran los clústeres originales y el nuevo clúster que sería la unión, la mezcla. Aquí está el algoritmo original. No. ¿Quién quiere revisar este paper? Ah, miren, vamos a ver si lo tenemos. Sí, sí lo tenemos. Ay, ya se tardó esto. Vamos a ver cómo formula el problema. Sí, grupos jerárquicos mutuamente exclusivos. Mm, claro. Si tienes partes de que tienes n grupos, quieres reducirlo en un grupo. Entonces consideras la unión de todas las posibles parejas y escoges la que
maximice una función. Y acá decía que minimice la varianza. Así se hacen los chismes. Pero bueno, a lo mejor lo propone después como la pérdida, y lo plantea como la pérdida de información, plantea. Ah, no, pensé que usaba teoría de la información de Shannon, pero no. Sí, aquí está calculando el promedio y entonces calcula los errores. No, sí, anda buscando el valor mínimo de esa función. Dice, personiel. Bueno, vean, este paper, para que se den una idea, este paper está en Journal of American Statistical Association. Y si ponemos este paper en Scholar, tengo curiosidad de cuántas citas tiene. ¿Ya vieron? 25,700 citas. Y luego acá hay otras casi 500. Ah, pero este no es. Ah, sí, es el mismo, solo que no está bien. Así lo citan muchas personas y Google no lo está identificando como el mismo artículo. Está buenísimo. Fue un trabajo de mucho impacto. Bueno, voy a revisar el artículo. Si alguien le echa un ojo y quiere contarnos sobre él, este, lo vemos. Si me da tiempo revisarlo, tenemos la idea intuitiva, pero nos hacen falta ver los números. O por lo menos como lo que hicimos ahorita aquí, que la idea intuitiva es suficiente, ¿no? Si quieren ver o- algo más elaborado, no como una clase de pizarrón que les di ahorita, pueden ver estos videos o pueden usar este notebook. Ah, no. Sí, sí tiene un notebook asociado. Y este otro tiene asociado un notebook. Bueno, les voy a pasar eso en el chat. Vale. ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren ver dendrogramas? Muchos nos equivocamos y les decimos dendrograma.
pero es dendrograma. Y los sistemas que los dibujan son buenísimos porque te permiten visualmente identificar los clústeres. Por ejemplo, en este, ay, no es un video. A ver si puedo hacerlo grandote. Este de aquí, vean, está el dendrograma, pero además se hizo una proyección al plano, como la que hacemos con el SOM, pero aquí seguramente usaron MDS o PCA. Entonces, eh, con el dendrograma y una métrica de clustering puedes decidir dónde cortar para decidir cuántos clústeres. Y ya que lo decides, entonces haces rueditas aquí, como yo las hice a mano, para delimitar o indicar cuáles son los clústeres. Esto es algo que se usa mucho en análisis de datos. Y en artículos científicos les digo que en biología se usó muchísimo, todavía se usa.